Bienvenidos al segundo episodio de Noticieros por la Libertad. Esto, como le decía la semana pasada, es un espacio que busca darle voz a todos estos activistas, todos estos luchadores de derechos humanos a lo ancho y largo del mundo, que hoy están en un contexto de autoritarismo, de dictadura, como es el caso venezolano, pero también no podemos dejar de lado el caso de Nicaragua, el caso de Cuba y de otros países que lamentablemente viven en este contexto. Bueno, este segundo episodio vamos a dedicárselo a lo que es la noticia de estos días. Estamos en pleno desarrollo de este suceso que sin duda está marcando nuestra historia, particularmente la venezolana. Estamos hablando del despliegue militar que hoy hay en el Caribe por parte de Estados Unidos contra el narcotráfico, y especial y particularmente nombrando un cartel que hoy encabeza Nicolás Maduro, según lo que han dicho la justicia norteamericana, que es el cartel de los soles. Ese cartel que sin duda ha hecho daño, según lo que reportan las autoridades norteamericanas, con el envío de droga a Estados Unidos. Pero hay muchas cosas que hay sobre este tema en particular. Vemos la narrativa del chavismo hablando de injerencia, intervención, de autodeterminación de los pueblos, y bueno, una serie de elementos que suman a su narrativa oficial. Y bueno, hay que hablar un poco de qué está ocurriendo con esto, cuáles son las dos caras de la moneda, cuáles son las referencias históricas, y aquí quiero hacer especial énfasis de cómo el apoyo internacional ha sido clave en nuestra historia venezolana. Para eso vamos a tener a dos invitados especiales, uno de ellos, un gran amigo, un profesor de historia, un consultor en proyectos de impacto social, activista por los derechos humanos, director del Centro Estratégico para el Derecho a la Asociación SEDA, y el mejor de los títulos, un gran amigo. Gracias. Dani Toro es un joven venezolano, luchador, también exiliado también, bueno, porque desde su oficio, desde sus espacios, ha incidido positivamente por la defensa de los derechos humanos, y lamentablemente hoy también se encuentra en el exilio, al igual que muchos jóvenes que hemos alzado la voz desde los distintos espacios por una Venezuela libre. Pero también vamos a tener a un consultor político, otro joven también, como es Henderson Sequera, quien va a hablarnos un poco de también el análisis político, el balance, lo que ve sobre este episodio particular. Vamos a darle la bienvenida a Dani Toro, un excelente amigo. Bueno, Dani, cuéntame, ¿qué ves tú de este proceso? ¿Cómo tú visualizas esto que está en pleno desarrollo en este momento con el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe? Sí, bueno, primero que nada, gracias Luis por la invitación. Efectivamente me parece increíble poder tener estos espacios, aunque estemos fuera de Venezuela y lo que eso implica, porque al final uno nunca se separa totalmente del país y uno nunca deja de buscar el cambio político, el cambio social y la libertad, aunque nos encontremos, y yo creo que eso es bastante poderoso hoy recalcarlo, ¿no? Pues bueno, un tema bastante candente y bastante retador, polémico, pero sobre todo también retador, porque estamos en eventos en pleno desarrollo. Y claro, uno tiene como a veces la tentación de vislumbrar qué va a pasar o qué no va a pasar. Y bueno, estamos en ese reto. A ver, no, yo creo que lo primero que hay que tener en consideración, y ya hablaremos del tema histórico y cómo lo insertamos, es que al final no sabemos lo que va a pasar, y eso es muy importante, así como en la historia. Es decir, los hechos uno lo puede ver pasado el tiempo, las causas y la consecuencia, pero en el momento en que ocurre el desarrollo de los hechos, tú no sabes hacia dónde va. Hoy hay un despliegue militar, pero juegan muchas variables. Probablemente sean los administradores de la Casa Blanca, o sea, la situación, a quienes sepan hasta dónde están dispuestos a llegar, pero incluso sabrán en la medida en que pasen ciertos acontecimientos. Entonces sí quisiera como partir de esa académica cautela para poder analizar ese tema en pleno desarrollo, porque hoy estamos en un hecho, no sabemos qué va a pasar mañana. Sí, bueno, fíjate, este episodio va a salir la próxima semana, pero en unos días, en horas, puede suceder cualquier tipo de cosa. Como dices tú, es algo bastante incierto de lo que pueda derivar esto, ¿no? Pero fíjate que yo cuando estaba pensando un poco este episodio, yo veía, por ejemplo, un análisis de un político también, un dirigente político como es John Goycochea, que él decía que no es primera vez
que desde Venezuela se solicita apoyo internacional para poder lograr un objetivo particular, y hablaba un poco de los hechos históricos, sobre todo en el contexto de la independencia. Y bueno, uno que estudia un poco la historia y que ha conocido un poco de eso, bueno, ciertamente tiene razón, pero yo decía, bueno, pero vamos a hablar con alguien que conoce la historia, porque además la estudió, de qué episodios, qué antecedentes tenemos de un hecho particular como este, que además contrasta totalmente la narrativa del chavismo, de que bueno, que hay apátridas y que hay personas que están solicitando intervenciones militares y todo esto. Entonces, ¿cuál sería más o menos un poco los hechos históricos que han ocurrido en Venezuela y en otros países de la región similares al que está ocurriendo en este momento? Sí, bueno, hay varias cositas, ¿no? La primera es que, claro, cada hecho en la historia tiene características particulares, ¿no? Entonces, al final la historia no es algo que se repite, sino que cada contorno es distinto, cada hecho pues, presenta algunas innovaciones, pero sí hay un background que nos puede servir para poder comprender un fenómeno como el reciente, ¿no? Hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una es que, digamos, no es primera vez que una sociedad, un grupo de la sociedad, unos dirigentes buscan internacionalmente apoyo para resolver un conflicto. Eso es, digamos, de lo más común en la historia. Eso no es ninguna novedad, pues, no es ninguna novedad. Es ninguna novedad, sino, de hecho, incluso hasta probablemente antes del siglo XX, cuando surgieron todas las organizaciones multilaterales y todo el derecho internacional, era la norma. Sí, porque al final del día tú te enfrentas a realidades que tú no necesariamente solo puedes enfrentar, ¿no? Y probablemente tengas que acudir a personas, organizaciones o países que sean mucho más fuertes que tú, que tengan mayores capacidades, porque al final también recuerda que los países no están aislados, también están en un contexto internacional, unas dinámicas, así como a nivel local tú buscas aliados, relaciones para poder incidir, pues eso mismo también tiene a escala nacional y a escala internacional. Entonces es como lo primero que quiero rescatar. No es la primera vez que un grupo social, una sociedad, unos dirigentes van al extranjero a buscar apoyo. Incluso, por ejemplo, ahorita hablando de Estados Unidos con su despliegue militar, me viene a la mente, luego de firmar la independencia norteamericana en el 1776, los norteamericanos entienden que necesitan apoyo internacional para poder luchar con Inglaterra. ¿Y dónde va Benjamin Franklin, ese famoso viaje? A Francia. Necesitaba ayuda francesa en términos militares para poder continuar, para empezar y poder acabar la guerra de independencia. ¿Podía hacerlo solo? Difícil, ¿no? Pero y ahí te demuestra que incluso aliados que potencialmente pueden ser muy poderosos necesitan apoyo extranjero para poder hacer determinadas cosas, ¿no? El caso de la independencia, por ejemplo, lo ha dicho muy bien. Me parece bien interesante porque ahorita el chavismo casi no habla de esto, ¿no? Pero uno de los pilares... No, pero... No se le va a ocurrir hablar de eso. Sí, no, pero están tratando como de crear una narrativa contraria y toda la cuestión, que obviamente esto es muy delicado, ya entraremos en eso. Pero, por ejemplo, uno de los pilares del pensamiento bolivariano de Simón Bolívar es la famosa Carta de Jamaica. Y la Carta de Jamaica, claro, es un análisis de la situación de las colonias o de las provincias hispanoamericanas o de los países que estaban fundando en América Latina en aquel momento, pero también es un llamado a los británicos para decirle, mire, si ustedes se meten en esta empresa, aquí tenemos esto, tenemos recursos allá, tenemos que esto. Hizo Miranda, por cierto. Sí, claro, pero además es un tema geopolítico y estratégico. Sí, claro. Tenías que luchar con una potencia. Claro, por supuesto. Y además tienes los británicos que necesitan el comercio y les dice, básicamente Bolívar le está diciendo, mira, acompañen, métanse en esto, porque de aquí va a haber también posibilidades para sus intereses. Totalmente. Incluso en términos, ya no necesariamente de vocación de la libertad y de los derechos, que también es muy loable y muy importante, sino por mero propios de los intereses. Entonces, y así te puedo hablar de muchísimos casos, ¿no? Que de algún momento un conflicto interno llega a ser tan complejo que necesitas apoyo internacional. Totalmente. El caso de Colombia, por ejemplo, con la administración de Pastrana, para poder enfrentar el narcotráfico y el movimiento guerrillero colombiano, el gobierno colombiano se da cuenta a finales del siglo pasado que no puede solo. Y por eso es que gestiona el famoso Plan Colombia con los recursos que le dio Estados Unidos, pero que también eran recursos militares para poder llevar adelante eso. Entonces, bueno, te mueven en un escenario internacional. Exacto. Y así podemos hablar de otros casos. Ahora, eso yo creo que es importante tenerlo en consideración, porque si al final, y es que más, no existirían los organismos internacionales si no hubiese necesidad de acudir a ellos. Porque si tú tienes un tribunal en tu país que es capaz de solventar tus problemas, ¿para que yo voy a ir a la Corte Penal Internacional? ¿Para que yo vaya a la CDH? Voy porque están pensados, porque cuando en los países no funciona el sistema de justicia. Bueno, fíjate que paradójicamente Nicolás
Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la ONU pidiendo y solicitando, bueno, que mediara y que generara pues su pronunciamiento ante este despliegue militar de Estados Unidos. Es medio contradictorio, ¿no? Porque por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Bueno, pero no es extraño dentro de las acciones del chavismo. Y bueno, históricamente también venezolanos, por ejemplo, cuando Bolívar estuvo en Haití, también solicitó, de hecho Haití fue la primera república fundada en este lado del charco, digámoslo así, cuando estaban en todos esos movimientos independentistas. Y bueno, hubo un compromiso, además un interés que yo sí creo que está muy ligado al tema de los derechos humanos, donde Petión, que fue el primer electo allí en esa primera república haitiana, le solicitó a Bolívar que bueno, que él le aportaba armas, le aportaba dinero, incluso servía a su país para recibir a todos los exilados, pero él tenía que comprometerse a abolir la esclavitud en Venezuela. Claro. Entonces, porque además fue la primera república negra del hemisferio, ¿no? Sí. Entonces, hay episodios históricos, hay referencias como tal, como dices tú, digamos, contextualizadas, con su contexto, con su momento, con sus, digamos, con sus matices, digamos. Pero sí ha habido, digamos, antecedentes importantes que muestran cómo ha sido necesario el apoyo internacional. Es más, chico, la doctrina Betancourt. La doctrina Betancourt fue importantísimo para lograr movimientos democratizadores en Latinoamérica, cuando había una ola de dictaduras militares en el hemisferio, ¿no? Sí, pero y además que apoyas también los países, digamos, también tienen interés en otros países y tratas de apoyar movimientos que puedan cambiar el tablero internacional. Sí. Que lo puedes hacer enviando recursos, pero que lo puedes hacer enviando organizaciones. Bueno, Chávez lo hace con Petrocaribe y todo este tema para poder conseguir un apoyo en los países caribeños, para poder tener algún control en la Organización de Estados Americanos, una forma también de moverse y articularse internacionalmente. Entonces, o por ejemplo, pienso también en el caso de Ucrania. ¿Por qué Europa sigue respaldando a Ucrania? Bueno, porque para Europa Ucrania es muy importante. Sí. Y sigue mandando material bélico y sigue mandando temas, ayuda económica, etcétera, etcétera. ¿Ucrania pudiese sola ante ese desafío? Difícilmente. Y vemos incluso la negociación con Estados Unidos y toda la cuestión. Entonces yo sí creo que tenemos que quitarnos un poco ese velo de creer de que lo que se está haciendo es algo malo o que es algo inédito o que es algo que irrespeta al país. Porque además también no podemos olvidar, Luis, que lo he escuchado también en algunas partes, que el principal responsable de la situación actual, de cómo llegamos acá, es la dictadura venezolana. Total. Es decir, Maduro ha podido hacer miles de cosas para poder negociar la salida del poder, para crear un gobierno de coalición, total, incluso para reformarse y ser medianamente popular, sí, y no lo ha hecho. Entonces, sí, más allá de la diatriba de si estamos frente a un escenario que fuera bueno o malo, es que al final este escenario es lo que empujó la dictadura. Sí. Veremos si es efectivo o no, eso es otro tema, si realmente esto va a conducir a un cambio político, eso ya es harina de otro costal, pero no estamos frente a un hecho realmente aislado o inédito en la historia mundial, ¿no? De hecho, antes del siglo XX era lo común que los países se aliaran y pidieran solicitud. La Segunda Guerra Mundial, es decir, los países que necesitaron desnazificarse después de la caída de Hitler en Alemania, lo hacen por apoyo militar. Por apoyo militar. Difícilmente lo hubiesen hecho de otra manera. Y aquí quiero ser muy cuidadoso. Hoy es un contexto distinto. Yo aquí no estoy diciendo si esto nos conduce o no nos conduce a un cambio político, sino verlo un poco en perspectiva de que no estamos frente a un escenario que sea inédito. Hablaste de Betancourt. Betancourt, cuando llega al poder en Venezuela, pero sobre todo previo a las negociaciones que dieron al Pacto Punto Fijo, entiende que el respaldo de Estados Unidos era importante. Y lo buscó, sí, y trató de buscarlo, y hizo contacto con los partidos políticos norteamericanos. ¿Le gustaba o no le gustaba? Bueno, probablemente yo creo que en parte no le gustaría, pero entendió que el escenario de la Guerra Fría, la única forma de sostener, o una de las únicas formas de sostener un gobierno en Venezuela era con el respaldo de alguna otra manera de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, y bueno, pero vemos la retórica del chavismo, ¿no? Apelando a la soberanía, apelando a la autodeterminación de los pueblos. Bueno, veíamos la narrativa chavista y bueno, ellos hablaban del mundo multipolar y hablaban de las relaciones, bueno, crearon el ALBA y otras instancias, digamos, de apoyo internacional cuando ellos tenían, pues, digamos, ese apoyo, ¿no? Porque bueno, a realazo hicieron una diplomacia en todo, sobre todo en el hemisferio latinoamericano, con muchos regímenes, gobiernos, sobre todo el CARICOM y todo esto, para tener apoyo en instancias como la OEA, la ONU, etcétera, etcétera, ¿no?
¿no? Entonces, que ellos hablen hoy de este tipo de argumentos, de palabras, o sea, me parece un poco hasta un chiste, ¿no? O sea, pero es que lo es tan chiste que, claro, el chavismo hoy busca el amparo del derecho internacional, que además es legítimo, digamos, ir a buscar o movernos dentro del escenario del derecho internacional. Sí. Ahora piensa en dos cosas. La primera es, según los tratados internacionales, las embajadas son espacios inviolables. Y vimos con los rehenes que estuvieron en la embajada argentina y luego administrada por Brasil, que se les trató de todas maneras menos como unos asilados políticos, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, ¿dónde está el respeto realmente internacional que tenemos al derecho internacional, valga la redundancia? Y lo otro es que, claro, te apalancas en un discurso de autodeterminación de los pueblos y de soberanía. Pero claro, cuando hablamos de soberanía, no solamente es una condición territorialmente hablando, que es importante. En la estructura jurídica y la tradición venezolana es republicana, es decir, lo que sostiene nuestro ordenamiento político es la participación popular. Sí, sí. Entonces, al haber cometido un fraude masivo como el que cometiste el 28 de julio, al final, ¿qué más violación de la soberanía nacional que eso? Porque es que incluso, aunque aceptáramos, por lo menos falsamente, el argumento de Maduro de que al final él ganó las elecciones porque ha pasado un año y no ha presentado pruebas electorales, porque efectivamente no las ha ganado. Entonces, eso también es una violación de la soberanía nacional. Entonces, claro, te quedas como con una parte del discurso en la inviolabilidad del territorio nacional, pero ¿qué pasa con la voluntad propia de los venezolanos? Y también ¿qué pasa? ¿Qué mecanismo tienen los venezolanos para hacer valer esa voluntad popular que está hoy menoscabada en Venezuela? Mira, yo no soy fan de la Constitución del 99. O sea, yo tengo mis serias críticas al respecto, pero algo que tiene la Constitución del 99 es que el depositario de la soberanía está en el pueblo, pues digamos, está en nosotros, los ciudadanos que nos expresamos el 28 de julio, e incluso yo me atrevería a decir que fue violada mucho antes, porque no olvidemos que hubo mucha gente fuera del país, venezolanos, que tenían la posibilidad de votar, que le impidieron la oportunidad de participar en ese proceso. Y eso yo creo que también es parte de la violación de nuestra soberanía, de nuestros derechos, digamos, como ciudadanos. Sí. Y bueno, obviamente eso generó un gran problema para nosotros como ciudadanos, porque es que a partir de ahí se derivaron una serie de hechos que dista mucho del respeto de la soberanía popular y digamos, de la autodeterminación de como nosotros como ciudadanos, de promover un cambio, de vivir, digamos, de elegir cuál es el destino político de nuestro país. O sea, ellos se volaron todo eso. Y todavía no han presentado las actas, increíblemente, ¿no? Todavía siguen aquí al sistema. Pero además es parte de nuestra constitución política nacional, pero también es parte de nuestra tradición. Es decir, Venezuela, el ordenamiento político desde la Fundación Republicana tiene que ver con la participación en los diversos niveles que hemos construido a través del tiempo. Es decir, no estamos en un país teocrático donde es el rey o el religioso que gobierna y que tiene legitimidad para hacerlo, sino que en Venezuela efectivamente lo que está haciendo Nicolás Maduro es un golpe, o lo que ha venido haciendo es un golpe a la soberanía nacional. No solamente el 28 de julio, pienso también en la Asamblea Nacional, cuando le quitas potestades a un poder público. Bueno, ¿qué más violación de la soberanía nacional que quitarle a un poder público que además es el más representativo que ocurre? Pero por ponerte ese ejemplo. Ahora, aquí también hay que meter un ingrediente importante, porque claro, quedarnos solamente con el ente de la autodeterminación y de la soberanía, porque al final también es un tema muy venezolano. Aquí viene a entrar Estados Unidos también en estas maniobras en el Caribe. Y aquí hay que agregarle el tema también de la seguridad. Porque claro, Estados Unidos está desplegando todo este arsenal militar en el Caribe, hasta lo que sabemos ahora es para tratar de combatir el narcotráfico, el tráfico de drogas, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿y cuál es la narrativa que tiene Estados Unidos? Bueno, Venezuela es un peligro para la seguridad nacional. Entonces, claro, ahí también hay que sopesar un poco el tema de, bueno, la soberanía nacional, por un lado, de los determinados países, pero también hasta qué punto determinados países representan determinados riesgos para el resto de la comunidad. Porque, claro, no solamente un riesgo de Estados Unidos, sino el riesgo para América Latina, el riesgo para los propios venezolanos. Entonces, creo que también hay que meterle a esta ecuación el tema de la seguridad. Mira, uno de los derechos más antiguos de la humanidad es el derecho a la defensa. Si yo estoy viendo que alguien me está agrediendo, yo tengo el derecho legítimo de defenderme. Entonces, ¿cómo traspolar eso a los países cuando tengo una amenaza de un determinado país que representa un peligro para mí? En este caso, Estados Unidos, que genera quizás en cierta izquierda latinoamericana tanta distancia, tanto resquemor. Pero pensemos el daño que
hace Venezuela hoy a Colombia, la institucionalidad política colombiana, o sabemos que hay presencia seguramente de cárteles brasileños en Venezuela y que utilizan el territorio nacional. Sí, también hay una afectación directa a estos países vecinos y hacia el resto del Caribe. Entonces, al final, ¿cómo tratas este problema? ¿Te sirve solamente la soberanía nacional? Digamos, lo digo un poco de pregunta, porque también hay un riesgo inminente para los venezolanos, pero para el resto del continente. No, yo creo que los norteamericanos se han cuidado mucho, sobre todo a nivel de discurso, narrativa, de especificar cuál es el problema y qué es lo que ellos quieren, digamos, quitar o, digamos, atacar de raíz, que sin duda es el narcotráfico, que lo ven como un problema de seguridad nacional. O sea, ellos están haciendo, como dices tú, una acción de legítima defensa de sus territorios, para que no se lo inunden de droga y todo esto, ¿no? E identifica como a Nicolás Maduro y una serie no podríamos decir gobierno, de esa estructura criminal que se instaló en Venezuela, como jefe de estos carteles, del cartel de los soles y todo lo demás. Entonces, no estamos enfrentando un problema entre países, digamos, estamos enfrentando un país que su institucionalidad fue secuestrada por unos delincuentes que están siendo señalados por la justicia internacional. Entonces, yo creo que también ahí marca una diferencia y yo creo que también pudiese avalar un poco la respuesta que puede dar cualquiera de estas instituciones multilaterales frente a esta solicitud paradójica de Maduro y hasta chistosa de que los apoyen frente a esta agresión, entre comillas. Sí, totalmente. Por eso te digo que hay que verlo, digamos, sopesarlo, porque claro, se supone que en el escenario internacional los países son inviolables, ¿no? Pero ante nuevas realidades como por ejemplo la aparición del terrorismo en las últimas décadas, ¿cómo haces, digamos, frente colectivamente hablando como países a una amenaza como el terrorismo, que es básicamente lo que acusa Estados Unidos al gobierno de Maduro, o a la dictadura de Maduro, o al tráfico de drogas? Bueno, plantea un dilema y quizás al final esto nos hace pensar también nuevos escenarios internacionales y nuevas organizaciones, porque es que tienes desafíos complejos. Tampoco puedes, si un país está promoviendo abiertamente el terrorismo, está promoviendo abiertamente el tráfico de drogas, está promoviendo abiertamente, qué sé yo, quizás no es el caso venezolano, pero quizás atentados terroristas en otros lugares fuera de su territorio nacional, ¿cómo atacas eso? Y yo creo que parte también de la discusión hoy internacional es ver cómo vemos el caso venezolano en la óptica de este nuevo escenario internacional. De nuevo, sopesando soberanía nacional, no solamente del lado del chavismo como inviolabilidad del territorio, sino qué pasa con la voluntad popular, pero también en términos de seguridad, cómo nos cuidamos frente a regímenes que pueden llegar a hacer mucho daño, no solamente al país que secuestran, sino al resto de América Latina, y cómo pueden impulsar, porque hoy estamos así, no sabemos dónde nos va a llevar este conflicto después, y qué puede significar eso para la región. De nuevo, con esto no estoy diciendo si estamos frente a un cambio político o no, eso es otro tema, pero sí creo que tenemos que verlo sobre estas dos aristas, soberanía versus seguridad. ¿Cuál crees tú, sobre todo en este contexto de represión, después de un año el 28 de julio, donde hay casi 1000 presos políticos, donde hay muchos exilados, gente desaparecida que no sabemos, asesinados? ¿Cuál crees tú que es el papel del liderazgo político venezolano? No solamente el que está dentro de Venezuela, caso de María Corina y otros dirigentes que aún se mantienen resistiendo en el país, sino todo el liderazgo político, los que están afuera, los que están dentro. ¿Cuál crees tú que en este contexto debería ser el rol de cada uno de ellos? Sí, mira, eso me parece genial. Hay que partir de varias cosas. Una, que hasta donde sabemos la operación militar desplegada de Estados Unidos en el Caribe busca combatir el narcotráfico. Es decir, no se ha puesto como objetivo el cambio directo del régimen, ¿no? Eso puede ser cierto, puede ser falso, porque no sabemos las mentes de quienes dirigen el Departamento de Estado, pero digamos, un poco lo que sabemos. Puede ser una consecuencia, pero no es la... puede ser la consecuencia, pero no es necesariamente lo que busca, porque además, incluso si lo llevas en la narrativa de intereses, si al final del día tú logras neutralizar tu enemigo, pues bueno, no necesariamente me puede interesar si cambia o no cambia, ya eso será un tema de los venezolanos. Yo intento neutralizarlo para que no me haga daño a mí. Entonces yo creo que eso es bastante importante tenerlo en consideración, porque es que a la larga, indistintamente de lo que pase, el cambio político en Venezuela va a ocurrir en la medida que
los factores democráticos hagan incidencia dentro de Venezuela. Es decir, al final lo que va a determinar el nuevo régimen político venezolano, si estamos en el surgimiento de un nuevo régimen, es lo que pasa en Venezuela, de cómo la fuerza de la democracia se articule, la incidencia que haya, hasta qué punto una amenaza como esta fractura o no fractura el chavismo. Es decir, hay que verlo como un juego de dos planos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos está haciendo unas acciones desde sus intereses que generan unas dinámicas dentro de Venezuela. Positivas, negativas, nos lleva hasta donde nos vaya a llevar. El éxito no de eso va a estar en la medida en que la oposición tenga capacidad de moverse y jugar con esas dinámicas que nos permita llevar un cambio político. Claro. Porque es que al final del día, sí, una amenaza existencial como la que tiene el chavismo ahorita puede ser, puede generar que se fragmente. Pero también puede aglutinarse y podemos llevar esto a un conflicto distinto. Puede haber un desplazamiento de una élite por otra élite, puede ocurrir muchísimas cosas. El cambio a la larga va a estar en las manos de quienes estén en Venezuela coordinando y operativizando cosas allá. Sí. Incluso en el sostenimiento del propio régimen, porque en el caso hipotético de que Estados Unidos llegase a hacer una intervención militar en Venezuela, quizás no a la larga escala, a mí me parece bastante improbable una intervención al estilo panameño, pero quizás algo más puntual. Incluso, digamos, Estados Unidos pudiese tener capacidad de destruir el régimen que está ahí, es decir, del orden que puede estar ahí, pero no necesariamente construir otro. Sí. Es decir, al final del día depende de los venezolanos, de la oposición, de cómo se construye, porque efectivamente se puede crear un cambio de régimen en 2-3 semanas. Claro. ¿Hasta qué punto eso se mantiene? Claro, tiene que ver los elementos para poder darle sostenibilidad a ese nuevo régimen. El caso democratizado. El caso, por ejemplo, de Afganistán, es decir, la intervención occidental en Afganistán, pues bueno, todo lo polémico que pudo haber sido y los años que estuvo, mantuvo un régimen muy occidental, pero ¿qué pasa cuando se va? Una regresión total. Pero es que hoy Afganistán es lo que era en los años 90 y 80. Sí, entonces, al final lo que sostuvo el régimen político afgano en esos momentos fue la coalición internacional. Sí, el momento en que se fue, eso se fue. Sí. Entonces, también hay que verlo un poco en el caso venezolano. Indistintamente los escenarios donde vayamos, lo fundamental siempre va a ser la capacidad que tenga la sociedad civil y la oposición para moverse en un contexto como este. Esperar también de que sea solamente el régimen de los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el que haga algún tipo de cambio, nos puede conducir a una tragedia. Bueno, fíjate que en estos últimos días ha habido pronunciamientos de distintos países, Argentina, también vi algo de Guyana, Ecuador, precisamente en esta misma línea comunicacional del narcoterrorismo, el cartel de los soles y todo esto, ¿no? Es decir, que ya no es un problema solamente de Estados Unidos, como se estaba vendiendo, sino que muchos países de la región ya empiezan como que a solidarizarse con ese proceso y apoyar, incluso respaldar. Hay otras voces que pues han sido un poco más distantes, han sido un poco más cautas, digamos, con el proceso, pero eso, como te digo, está en pleno desarrollo. Casos de éxito. Mencionabas, por ejemplo, ahorita el caso de Panamá, el caso de Noriega. ¿Qué elementos crees tú que fueron determinantes allí para que ese caso fuese exitoso? O, por ejemplo, el que ocurrió también en Nicaragua cuando Violeta Chamorro, por ejemplo, que también creo que fue un proceso en medio después de una guerra civil y todo esto. Bueno, se dieron un proceso electoral, ganó Violeta Chamorro, hubo un proceso democrático importante, interesante, que después, bueno, sabemos que ocurrió en Nicaragua. Pero bueno, tenemos esos dos casos que además son latinoamericanos, son muy cercanos con Venezuela. Sí. Digamos. Ahí, por ejemplo, cuando hablas del Violeta Chamorro, pienso de la influencia de los países. El único juicio político que se le ha hecho a un presidente venezolano tuvo que ver con la transición a la democracia nicaragüense. Sí. ¿Y por qué lo hace Carlos Andrés? Porque había un interés geopolítico de mantener una paz dentro de Centroamérica. Ustedes recuerden que en la década de los 70, 80 y 90, Centroamérica fue un espacio muy violento. Entonces, claro, Venezuela jugaba un papel un poco como una potencia, una potencia regional y de tratar de pacificar, de esos esfuerzos pacificadores en esos años. Interesante. Entonces, además, porque ellos, Venezuela en ese momento, la diplomacia venezolana, de una u otra forma le hacía también frente a la americana, a pesar de que tenían trabajo juntos, pero era como que un contrapeso importante a la hora de generar una negociación, y eso le daba incluso el visto bueno sobre todo estos movimientos de izquierda latinoamericanos, porque bueno, hubo un contexto previo que había esa visión anti-norteamericana. Sí. O sea, bueno, porque también Venezuela es un país
importante también, es decir, porque hoy Estados Unidos es decir, tiene esta política hacia Venezuela y no la tiene hacia Nicaragua, hacia Cuba. Bueno, porque Venezuela es potencialmente mucho más peligroso que estos dos países. Claro. Es decir, la capacidad que tiene Venezuela y los recursos que hay detrás obligan a tener mucho más cuidado con Venezuela. Pero volviendo a lo de Nicaragua, bueno, y hay un interés geopolítico de un país frente a otro y vamos a apoyarlo. Y se apoya el gobierno de Violeta Chamorro y bueno, al final la transición, y eso lo podemos hablar después. En el caso de Panamá, sí, hay que verlo también con muchísimo cuidado, porque claro, uno pudiese pensar que el caso panameño es un caso bastante parecido, ¿no? Hay varios elementos que hay que tener en consideración. Uno, que Panamá es un país súper pequeño, es un país pequeñito. Sí, claro. Y un país... Entonces, claro, un país grande como Venezuela, y hay unas complicaciones, digamos, territoriales y logísticas bien complejas, ¿no? De hecho, Venezuela es muchísimo más grande que Irak, es mucho más grande que Afganistán, es un país bastante grande. Y también recuerden ustedes que la principal fuente de riqueza de Panamá es el canal y lo administraba Estados Unidos. De hecho, quien crea el canal es los Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos tenía intereses muy cercanos y tenía presencia ya en Panamá. Entonces, claro, una operación militar no diría que fuera súper fácil, pero representaba menos costo para los Estados Unidos que en un país como lo puede ser Venezuela. Ahora, de nuevo, se pudo también encauzar a la democracia porque la oposición así trabajó para que eso fuera. Es decir, recordad ustedes que hubo una elección presidencial, que interviene el gobierno norteamericano y que al final se genera la transición con esa élite de la oposición. Sí. Pero es porque la oposición de alguna otra manera trabajó y eso no hay que olvidarlo, porque es que si al final del día no hay capacidad de redes logísticas internas para poder llevar esto adelante, el apoyo internacional pues al final del día no puede generar un cambio de estatus, pero no necesariamente empuja. Sí, claro. Te pongo por ejemplo el caso libio. Es decir, cuando la primavera árabe, el caso libio fue un país intervenido, por cierto, un país intervenido por varios países bajo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, al final, ¿qué terminó siendo Libia? Bueno, muchas fracciones de poder que están allí. Entonces, lo que creo que hay que rescatar es que efectivamente se abre una ventana de dinámicas, no sé si de oportunidad, pero una ventana de dinámicas que al final va a determinar son lo que hagan los venezolanos y lo que hagan los movimientos, los grassroots, los movimientos de base en Venezuela. Mira, no te quiero meter en polémica porque, bueno, la idea no era esa. Pero bueno, ha habido algunos discursos de dirigentes, bueno, que en otra hora hacían una oposición bastante activa, hoy de una u otra forma tienen otro discurso, otra narrativa, que deslegitiman este proceso, lo que está, repito, en desarrollo. O sea, no es algo que ya tiene un final, o sea, eso en este momento se está dando. Puede que nosotros estemos hablando acá y esté sucediendo cualquier cosa en este momento. Entonces, por eso te preguntaba un poco cuál puede ser el mensaje del liderazgo político, porque a veces es disonante, como vemos también, por ejemplo, la voz de María Corina Machado, de otros dirigentes nacionales y que están fuera en el exilio y tal, con una narrativa, creo que bastante clara, bastante determinada, y otros que, pues, de una u otra forma, tienen un discurso que dista de esto. Y bueno, además, ojo, hay muchas explicaciones, he hablado con varios, bueno, algunos por miedo, otros porque sienten que es lo que debe decirse. O sea, hay como un pasticho ahí, digamos, sobre todo con muchos liderazgos en Venezuela. O sea, ¿cuál sería, digamos, la reflexión al respecto de eso? Sí. Sin meternos mucho en polémica. No, está bien. No, está bien, me parece genial. Pero tú haces política, o sea... No, claro, y además es parte del debate público. Mira, yo lo que creo es que hay que recordar una cosa fundamental, y es que frente a problemas los actores desarrollan diversas estrategias y eso es legítimo, incluso en términos estratégicos, puramente fríos, geopolíticos, políticos. Entonces, cada quien desarrolla estrategias distintas acorde a sus propios intereses y a su propio cálculo, que no necesariamente puede ser el positivo, puede ser algo que no nos lleva a un lugar mejor, pero tú calculas eso, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo entender que exista frente a una actuación como la que está pasando en Venezuela, diversos acercamientos. Ahora, a mí lo que me preocupa un poco, la verdad, es la deslegitimación del otro. Es decir,
yo puedo entender que quizás el argumento de la vía internacional como el desencadenante para un cambio político en Venezuela, porque al final pudiese ser eso, no el cambio en sí. Tú puedes decir, mira, yo no estoy de acuerdo, o creo que eso no va, como creo que pasa en algunos sectores políticos venezolanos, yo creo que eso no va a cuajar, eso no va a quedar en más nada. Entonces meternos en eso no tiene sentido. Digamos, me parece genial que pienses así, me parece que tu cálculo puede ser es legítimo. Lo que me preocupa es por qué delegitimar a la otra persona que está buscando también desde su estrategia hacer un cambio político, si al final hay una misma dirección. Es decir, al final es como tú te acercas al problema. Claro. Porque es que, de nuevo, el principal responsable de que estemos donde estamos ahorita es Nicolás Maduro y su dictadura. Si Maduro hubiese podido hacer cualquier cambio, cualquier cosa, si llegamos aquí es por responsabilidad de la dictadura. Bueno, de Maduro y sus cómplices. Sí, y de todo el aparato criminal y de la dictadura. Exacto. Entonces, ¿cómo yo voy a deslegitimar las acciones que estén llevando determinado sector de la oposición o de los demócratas buscando presión internacional para generar un cambio? Yo puedo marcar quizá una distancia, pero no puedo deslegitimar sus acciones. Eso a mí me parece muy peligroso. Yo creo que es válido, sobre todo en política, que cada quien tenga una opinión. Lo que no creo que sea válido es que seamos incongruentes. Porque, mira, la tecnología, las redes sociales es un tema. Porque entonces tú dices una cosa hoy, pero bueno, eres preso de eso que tú dices, porque el día de mañana tú dices algo contrario y la gente te lo saca. Y es lo que está pasando justamente con estos dirigentes. Entonces, la poca credibilidad que les queda o que les quedaba, pues se vea tirada al suelo. Entonces, que desde su posición, ¿qué pueden ganar respecto a eso? O sea, a mí me cuesta un poco entender esa lógica. No la entiendo. O sea, no entiendo que buscan estos tipos de dirigentes, pero bueno, eso es parte también del debate y es parte de lo que está ocurriendo y por eso te asomé la cuestión. Yo creo ahí, para agregar, digamos, siendo benevolente, es un poco de que quizás puedas pensar de que esto no va a llevar a nada, es decir, que la presión internacional no va a quebrar a Nicolás Maduro. Ese cálculo, de nuevo, me parece legítimo. Yo no sé si eso va a ser cierto o no. Puede ser que ahorita estemos esta operación militar y en 6 meses esto se acabó y no pasó nada. Es decir, al final, cuando tú apuestas por una estrategia, tú no sabes si va a resultar. Es decir, entonces a mí me parece, tú apuestas, pero al final no sabes, trabajas, pero al final no lo sabes. Ahora, lo que me parece un poco delicado, complejo y hasta peligroso es delegitimar a las acciones de otros actores que buscan al final del día el mismo objetivo, que es el cambio político. Totalmente. ¿Me explico? Eso es lo que todavía sigo sin poder entender más allá del escenario internacional. Bueno, yo quisiera que, sobre todo en cosas como, la libertad de los presos políticos, el respeto de la soberanía expresada el 28 de julio, sean elementos comunes que nos lleven a trazar estrategias para lograr salir de la dictadura con o sin acción militar estadounidense, que yo creo que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado. Mira, en una última pregunta, porque yo no sé si te ha pasado en estos últimos días, no te ha llamado tu mamá, tu tía, tu abuela, tu vecino, tu amigo, sobre todo pues las personas más cercanas, que saben que uno está en el activismo, que está ayudando, que de una u otra forma uno tiene más información, que está en reuniones, que está conectado, ¿de qué va a pasar? Sí. O sea, esa es la pregunta, ¿qué va a pasar y qué está pasando? Porque además las redes sociales son muy buenas por una cosa, pero también a veces terminan siendo perjudiciales. Con algo que yo creo que ha sido un tema bastante importante en los hechos sobrevenidos en Venezuela, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, que es el tema del control de las expectativas. Tenemos una expectativa altísima. Hace 2-3 meses no se escuchaba absolutamente nada, la gente tenía expectativa cero, todo el mundo decía que no pasó nada, que nos fregaron otra vez y para usted de contar. Pero bueno, de 2 semanas para acá, la gente ya tiene la maleta hecha, ya está haciendo todo, ya vamos para Venezuela, ya la libertad la tenemos mañana. ¿Qué mensaje tú le darías a los que nos están escuchando, a ese familiar, amigo, que de una u otra forma tiene esas expectativas por allá, por la estratosfera, frente a un hecho tan importante como el que está ocurriendo sin duda, pero como dices tú, tiene sus bemoles, o sea, no es algo que ya está determinado y que ya está cantado lo que va a ocurrir. Sus complicaciones. Sí, con el tema de la expectativa, yo creo que es la expectativa puede jugarnos en contra, quienes buscamos la democracia. Porque claro, genera tanta energía que si no se sabe canalizar se puede ir muy rápido, ¿no? Y es entendible en el caso venezolano, porque obviamente esto no es un proceso que además también hay que entenderlo también internacionalmente. Si hemos llegado acá, hemos llegado por culpa de la dictadura, pero no llegamos ayer. Tenemos más de 20 años en esto.
Entonces, digamos, en Venezuela el conflicto cada día ha escalado. No, nada. O sea, yo no me acuerdo de ningún régimen diferente a este, chavo. Entonces, digamos, porque también hay una discusión internacional entre, bueno, cierto, quizás izquierda incomprendida en Venezuela, o un país sitiado por otro. Es decir, no estamos hablando de algo que comenzó ayer, estamos hablando que tiene algo más de 20 años. Entonces, en ese sentido, obviamente, es normal que los venezolanos tengamos expectativas. Ahora, lo importante es la expectativa, es saberlas canalizar, saberlas interiorizar, saber que al final del día lo que pase va a depender de la capacidad que nosotros tengamos para que eso pase. Sí. Es decir, para ver cómo nosotros nos articulamos para hacer opinión pública, para reunirnos con fulanito, para hacer con lo que tengamos que hacer, pero depende de buena medida de lo que nosotros podamos hacer. Entonces las expectativas hay que tenerlas, hay que avisorar ese mundo, ese país que viene, pero también estar muy claro de que para tú llegar a un lugar tienes que caminar. Total. Y esto quizás suena feo, y suena difícil y suena duro, pero solamente el hecho de que podamos caminar es lo que nos va a empujar a construir una democracia. Y ahí quizás termino con... A mí me preguntan también qué va a pasar, porque claro, como hay una imagen de que, ay, tú estudiaste historia, entonces yo sé qué va a pasar. Yo no sé por qué viene esa cosa de que... Sí, como sí. Sí, yo no... Sí, total. Entonces, pero bueno, la historia lo que trata es el pasado, no el futuro. Sí, el futuro, y la historia no se repite, porque si se repitiera, tú tuvieras aquí un tarot y ya. Yo creo que sí, ¿oíste? Yo creo no, que la historia no se repite. Sí. Lo que pasa es que como la historia está hecha de humanos, de seres humanos, claro, pues todos tenemos ciertas características y tenemos miedos y temores y problemas, ¿no? Y por eso hay ciertos fenómenos que se repiten, ¿no? La gente se enamora hoy, pero se enamoraba hace 700 siglos. Es decir, la gente se sigue enamorando. La gente busca el poder como lo busca hoy, lo buscaba hace 200 años. Entonces, claro, siempre me preguntan eso y yo, bueno, no sé porque yo estudio el pasado. Y además me gusta más hablar de los que están muertos que lo que está ahorita, ¿no? Pero si algo te enseña la historia, y yo creo que eso es poderosísimo, es que por muy complicado que sea el momento, al final los seres humanos siempre pueden hacer cosas. Y ese siempre es mi llamado en el caso venezolano. Hay actores externos, hay un escenario internacional que te puede ser favorable por un momento, pero que te puede ser adverso por el otro. Sí. Hay dinámicas internas que puedes, digamos, ayudarte o no ayudarte. La represión hoy en Venezuela es muy fuerte, entonces ¿quién va a salir a manifestar porque te metan preso, etcétera, etcétera? Hay contexto. Pero no olvidar que en el fuero interno la historia también está hecha de las capacidades que tienen los seres humanos para afrontar esa situación y poder llevar adelante. Incluso en los momentos más oscuros siempre tenemos la posibilidad de hacer algo. Y hacer algo significa llamar a alguien, hacer opinión pública, reunirme con personas, etcétera, etcétera. Pero siempre se puede hacer algo. Y eso es un poco lo que quisiera transmitirle a los venezolanos y a todos los factores democráticos de América Latina que les interesa que la situación en Venezuela cambie, es que no perdamos de vista que al final lo determinante de este asunto es nuestra capacidad para poder lograr un cambio. Hoy, en una semana, en el tiempo que nos toque, pero al final es algo que nosotros es los únicos que al final vamos a poder construir eso. Bueno, Dani, yo agradecido de verdad que hayas estado con nosotros. De verdad que ha sido un debate interesantísimo. De verdad que es uno de los temas que más me apasiona, la historia. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. Creo que hay que mantener la esperanza viva, sin duda. Esto es un proceso que está en desarrollo. No sabemos en qué va a concluir, pero yo creo que Dani dio un mensaje súper clave. La historia nos enseña, la referencia de muchos hechos históricos de lo que ha sucedido y que con eso, pues, nosotros tenemos una base para lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a proyectar, pero que siempre hay una ventana de oportunidades, que siempre hay una luz al final del túnel, y yo creo que ese es el mensaje para todos los venezolanos que nos escuchan, que es que a pesar de que mucho de este contexto pareciese complicado, difícil, pues siempre va a haber una oportunidad para la libertad y la democracia que anhelamos. Para esta segunda parte, queremos que nuestro amigo Anderson Sequera nos dé un informe, un balance, su expectativa desde un informe político de lo que ve en todo este proceso que está ocurriendo, que está en desarrollo y que, bueno, no sabemos cuándo salga este episodio que habrá sucedido, pero que sin duda esperemos sea bien para Venezuela. Así que, bueno, Anderson, los micrófonos son tuyos. En la actualidad lo que estamos viendo es el mayor despliegue militar, el mayor despliegue de capacidades militares de los Estados Unidos en el Mar Caribe o en la región latinoamericana, al menos desde la invasión de Panamá. Esto no es humo,
esto no es un bluff, se trata de un despliegue inusitado y sin precedentes de capacidades militares en la región, cuyo objetivo fundamental, al menos por ahora, no es el cambio de régimen político en Venezuela, sino el combate contra el narcotráfico. ¿Por qué es inusitado? ¿Por qué es sin precedentes? Porque en los últimos 50 años las operaciones contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos se llevan a cabo por su policía, especialmente por su guardia costera, que tiene un protocolo bastante específico, bastante estándar sobre las detenciones y cómo combatir este flagelo. En la actualidad, los Estados Unidos han desplegado unas capacidades militares impresionantes, incluidas 4.500 soldados de marina, para combatir el narcotráfico en la región, incluido un reciente ataque a una lancha que venía saliendo de Venezuela y que tenía como destino Estados Unidos, con 11 tripulantes en la lancha, con toneladas de droga, según las declaraciones del gobierno americano. En este sentido, y volviendo un poco a lo que dije previamente, si bien el objetivo fundamental de la administración americana no es el cambio de régimen en Venezuela, o ese no es el objetivo declarado de la operación es una operación contra el narcotráfico. Sin embargo, como el narcotráfico en Venezuela está, digamos, tan entremezclado con las élites políticas, está tan entremezclado con las instituciones del Estado, como ha declarado el gobierno americano, declarando el Cartel de los Soles una organización terrorista y declarando al Tren de Aragua como una organización terrorista, el brazo armado de la dictadura venezolana, es probable que si esta operación antinarcóticos tiene éxito, vaya a llevar a un debilitamiento de las finanzas de la dictadura chavista, vaya a llevar a un debilitamiento de la cohesión interna y la estabilidad de las élites chavistas que en un momento determinado pudiesen dar pie a escenarios pro democratización del país. Se ha hablado mucho de escenarios, se ha hablado mucho de lo que está pasando con el actual despliegue militar, y yo creo que vale la pena considerar 4 escenarios y pensar en el marco de 4 escenarios de lo que pudiese ocurrir o no con este despliegue. Un primer escenario es lo que muchos han llamado el humo. Han afirmado que todo este despliegue militar es un bluff, es simplemente un amague del gobierno de los Estados Unidos, lo cual no es cierto, porque este despliegue es muy caro en lo financiero y sería muy caro en lo político, tanto para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como para el secretario de Estado, Marco Rubio, hacer semejante despliegue y regresar a casa con las manos vacías. Pero por otro lado, un segundo escenario, algunos han dicho que esto significa que es una invasión o una ocupación inminente en Venezuela, lo cual también es falso. Precisamente la doctrina, la política exterior del presidente Trump de la paz a través de la fuerza, lo que ha tratado de hacer, al menos en estos últimos 6, 7, 8 meses que llevan el cargo, es detener guerras y no involucrar a los Estados Unidos en guerras que puedan ser muy largas. Para ocupar Venezuela se necesitarían unos 250.000 soldados. Venezuela es un país de 916.000 kilómetros cuadrados de territorio, muy grande, con nexos con el narcotráfico, con nexos con los grupos armados colombianos, con nexos con el terrorismo islámico, y la verdad es que una ocupación militar en Venezuela podría ser una empresa incluso de décadas. Y no veo a la administración americana, el presidente Trump, con el interés geopolítico en este momento de sumarse a una operación de este estilo. Entonces, si no hay una ocupación y si no es un bluff, ¿qué nos queda? Bueno, yo creo que nos queda un intermedio por medio del cual esta operación pueda limitarse a continuar con otros ataques muy puntuales a embarcaciones del narcotráfico venezolano. No podría descartarse incluso algún bombardeo a puertos o a instalaciones militares venezolanas que hayan sido identificadas como importantes en la cadena de suministro del narcotráfico. E incluso, ¿por qué no? No podríamos descartar el escenario donde se capture algún general venezolano, algún miembro de la nomenclatura chavista que se haya identificado como importante en el Cartel de los Soles o que ejerce un rol de liderazgo en el Cartel de los Soles. Y por otra parte, esto puede simplemente quedarse en una operación de demostración de fuerza, donde los Estados Unidos, luego de la reunión con Vladimir Putin y luego de toda esta negociación global que se está dando luego de la guerra de Ucrania, Estados Unidos deje muy claro que Latinoamérica es su zona de influencia, que este hemisferio es su zona de fuerza, su zona de poder, y que no va a permitir ningún tipo de, digamos, de política o régimen o gobierno que salga de los estándares que quiere establecer, y en este caso el gobierno chavista no entra en esa descripción. Así que probablemente Estados Unidos simplemente quiera establecer esta como su zona de fuerza, como su zona de influencia, y todo este despliegue lo está haciendo con el objetivo de que el régimen de Nicolás Maduro entienda que su mantenimiento, su sostenibilidad en el poder ya se agotó
y que es el momento de negociar un acuerdo con garantías que lleve al pueblo venezolano a la democracia. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Tuvimos 2 reflexiones importantísimas de Dani Toro, profesor de historia, de Anderson Sequera, analista político, sobre este proceso que está en desarrollo. Veremos qué ocurre, pero en nombre de Dios esperemos que sea para bien, para todos los venezolanos, para lograr esa libertad y esa democracia. Nos vemos en el próximo episodio.